Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la organización por darnos este espacio privilegiado. Un placer ver a tantas caras conocidas en muchas batallas. Os voy a explicar un poquito la historia, ¿no? Porque yo vengo aquí a explicaros una historia absolutamente verídica. Mirad, yo estoy dirigiendo el proyecto Walk y Health Center en la Universidad Oberta de Cataluña, pero también en mi otra vida, o en la misma vida, pues he sido durante 4 años vicepresidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, que agrupa más de 300 asociaciones, 3 millones de personas representadas, etcétera, etcétera. Bien, lo malo de trabajar en los dos ámbitos, tanto como profesional, soy psicólogo de formación, me dedico al tema de alfabetización, empoderamiento, redes sociales, etcétera. Decía que lo malo de estar en los dos lados es que personas con las que compartí junta directiva, con muy buenas habilidades, muy empoderados, muy activos, muy participativos, pues si les preguntas, te responden. Entonces, cuando te preguntan aquello de, bueno, ¿en qué estás metido ahora, Manolo, ahora que has dejado la junta directiva y estás en la Walk, en el eHealth Center, ¿en qué estás metido? Yo le decía, hoy estamos montando el Walk eHealth Center. Digo, vale, bien, estupendo, Manolo, vale, pero ¿eso exactamente qué es? Y entonces, pues nada, digo, espérate que te lo explico muy rápidamente. Pues queremos ser un centro académico transdisciplinar, trabajando con gente con la que uno diría psicólogos, con expertos en Big Data, con lingüistas, haciendo cosas juntas, pues sí, salen cosas realmente interesantes. Queremos ser un centro académico que genere y transfiere conocimiento sobre el uso de la tecnología en el ámbito sanitario con un enfoque centrado en la persona y una perspectiva salutogénica. Y aclaro lo de la salutogenia, es decir, aquello que nos mantiene sanos, el modelo que se preocupa también de aquello que nos mantiene sano y no solo de aquello que nos enferma. Entonces mi amigo me dice, sí, muy bien, está muy bien, ¿qué queréis hacer? Le dije, contribuir a capacitar y apoderar al ciudadano, ya lo de apoderar, empoderar, como queráis, fortalecer, que es otro concepto que ahora se empieza a utilizar, ya me fue arrugando el ceño, me decía, ya estamos, otro que nos quieren empoderar. Y a los profesionales también, a través de las tecnologías, para que lideren el cambio en paradigma en salud. Y vamos a trabajar en 6 grandes áreas, le decía yo todo ufano, 6 grandes áreas, ya verás, alfabetización digital, empoderamiento, salud y participativa y bienestar, diseño, implementación, evaluación de las intervenciones en ImHealth, un tema realmente importantísimo, Data Science, Big Data en salud y estudios sobre equidad en salud. Está todo muy relacionado, al final son cajas que se tienen que estructurar un poquito así a nivel académico, pero que al final todo está muy junto. Mi amigo me decía, vale, pero déjate de rollos y vamos al tema del empoderamiento. Eso de empoderar es dar a las personas la capacidad de tomar decisiones y manejar aquello, bla, bla, bla. Me dice, vale. Entonces fue cuando me hizo la pregunta, oye, ¿y no estará siendo un poquito de moda? Yo me lo miraba diciendo, a ver, todavía no hemos empezado, era una cena, no hemos empezado con los cubatas. Dice, ¿no estará siendo un poco de moda esto de apoderar a la gente? Vamos a empoderar, vamos a apoderar, yo, profesional, te voy a apoderar a ti, paciente. Entonces, claro, yo decía, hombre, no, pero es que es importante para la participación y tal, y él me decía, también debería ser un poquito al revés, ¿no? Se apoderan también los profesionales al interactuar con pacientes apoderados, o sea, se va creando ese círculo también y tú más como profesional te atreves a pedir, a solicitar cosas distintas, a dar oportunidades de participación distinta a esos pacientes, personas afectadas por enfermedades. La palabra paciente yo sé que se usa, pero a mi amigo no le acaba de gustar mucho. Y entonces le digo, vale, a ver, pues venga, a ver, a corazón abierto, tú que estás en una organización muy importante, que te reúnes con cientos de asociaciones, con muchos laboratorios, con los grandes centros, unidades de referencia en enfermedades minoritarias, ¿tú cómo lo harías? Dame alguna idea. Me diría, mira, para empezar, quizás habría que tener en cuenta, que ya se tiene, yo sé que la literatura ya la tiene en cuenta y a nosotros lo hemos tomado como nuestro, esta evolución desde las habilidades para la vida más básicas que habla la OMS, a la alfabetización en salud, a un nivel mínimo de saber qué hacer con tu enfermedad, buscar información, 4 cosas, con todo el respeto, después empoderarme con todo eso, ser capaz ya de tomo mis propias decisiones y ya después, como él, por ejemplo, y otros muchos, pues ser un paciente activo, ser una persona que lidere, que se vaya a la Agencia Europea del Medicamento y pueda debatir y discutir. Y él también me decía una cosa, pero no siempre es lo mismo, porque claro, tú dices apoderar o dices una participación y un activismo activo, pero ¿para qué? ¿Es lo mismo alguien que quiera manejar solo su enfermedad que alguien que quiere discutir los elementos económicos de un ensayo clínico a Bruselas o a donde se haga? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo aquel
¿no deberíamos tener en cuenta qué necesidades previas tiene antes? Y él me iba diciendo, pues efectivamente, deberíamos tenerlo en cuenta. De lo mayor a lo menor. De hecho, él me decía, oye, además, debería ser un empoderamiento, un trabajo continuo. Esto no lo voy a explicar porque es un poquito largo, pero básicamente él me decía, mira, deberíamos medir, saber de qué punto se parte y a qué punto se quiere llegar a cada persona y ser capaces de hacer el esfuerzo de adaptar, de personalizar el trabajo con ese grupo, con ese colectivo, con ese paciente, con esa asociación, en función de las necesidades de cada uno. Yo he estado muchos años, más de 10, en asociaciones de pacientes. No todo el mundo quiere lo mismo, no todo el mundo tiene los mismos objetivos. Algunos con saber un poco más de su enfermedad, saber cómo buscar información de calidad en Internet y tener una buena relación con su médico y su enfermero o enfermera, tienen suficiente y te lo dicen, no quiero más, y están en su derecho. Otros no quieren absolutamente nada y otros te dicen, no, yo quiero participar en investigación activa, porque oye, sí, mi hijo tiene una enfermedad, pero yo soy experto en Data Science, trabajo en Google, en Microsoft, trabajo en una gran empresa y soy capaz de articular proyectos de investigación y de buscar recursos donde seguramente tú, psicólogo, enfermero, profesional de la medicina, pues te va a costar más. Es mi ámbito, yo ahí me muevo bien, déjame que trabajemos juntos. Son distintos niveles. Por tanto, él me decía, deberíamos ser capaces, ya hay algunas escalas, las conocéis perfectamente, la Patient Activation Measure, que permite situar un poquito, evaluar qué nivel de participación quiere tener cada uno, y después me decía también, análisis real de las necesidades de cada uno, que esto me he repetido, ya os lo he dicho, saber también qué nivel de alfabetización digital tienen las personas. No voy a entrar en el modelo de Norman Cameron, pero sabéis que, bien, que para estar alfabetizado en salud es una cosa, pero para estar alfabetizado o alfabetizada digitalmente en salud es otra, tienes que articular otro tipo de competencias. Él me iba diciendo todo esto, me decía, oye, no hay ninguna escala que combine la activación de los pacientes, que es una escala inglesa un pelín hospitalaria, cuando la gran mayoría de la enfermedad transcurre fuera de los hospitales, al hospital vamos cuando necesitamos que nos cuiden. No hay ninguna que lo combine con la capacidad de buscar información en Internet, que busque ese punto de cohesión. Y él me decía también, me hablaba del SOC 13, no explicaré el modelo salutogénico de Antonovsky, pero básicamente es la idea de que apoderar no es algo meramente meramente cognitivo, de mírate, léete esto, te doy este folleto, mírate esta información, lo miras y discutimos, sino que apoderar es también tener en cuenta las tres grandes dimensiones que Antonovsky, el padre de la salutogénesis, decía, pues tenemos que tener en cuenta la dimensión, la cognitiva, pero también la emocional y la comportamental, es decir, que sé, qué hago, cómo me siento, y ese círculo que se retroalimenta, pues básicamente es lo que permite que esas personas, pues oye, se conviertan en verdaderos activistas, que cuando tú lo ves en reuniones con representantes ministeriales, aprovechan su background previo y son capaces de conseguir, pues bueno, pues cosas que antes era realmente imposible, ¿no? Me refiero a conseguir que les faciliten a los especialistas acceso a un ensayo clínico, discutir a un nivel lo más igual posible con la administración, y conseguir objetivos que antes era imposible. Entonces él me decía que además ahí tiene que ser el proceso de alfabetización y de empoderamiento en esa escala, tiene que ser algo evaluable. A ver, ¿qué hemos conseguido? ¿Qué eras capaz de hacer antes? ¿Qué eras capaz de hacer ahora? ¿Qué sabías antes y qué sabes ahora? ¿Hemos cubierto tus necesidades y barreras? ¿Realmente lo hemos conseguido? ¿O ha estado bien y ahora venga, hemos hecho ahí un pequeño taller de 2-3 días y ya te puedes considerar un paciente apoderado? Que es un poco las críticas también que desde el mundo de algunas asociaciones de pacientes te dicen, nos da un poco de miedo que esto sea una manera como de, no tengo suficientes recursos, búscate la vida. Os lo digo como lo he oído, como me lo transmiten. Yo les digo, no es así, no es esta la filosofía, pero también hay que entender que hay otras maneras de entender las cosas y otras vivencias en una situación de altísima vulnerabilidad personal y obviamente psicológica y física. Por otro lado, me decía, sería interesante también, y ahora tiro para atrás, ayudar a que las personas, más que adquieran una competencia, un nivel de apoderamiento, sean capaces de hacer alguna cosa, acaben desarrollando una ecología, un ecosistema de aprendizaje. Entonces yo le digo, bueno, en la UOC nosotros llevamos
20 años ya formando, haciendo que las personas adquieran competencias de distinto tipo, desde análisis matemático hasta ingenierías, hasta el antiguo arte veneciano, yo qué sé. Si somos capaces de poner a disposición de los alumnos, de las personas que se forman con nosotros, nuestro modelo didáctico, nuestro modelo pedagógico, para que sean capaces de no enseñarles, sino hacer que ellos aprendan, ¿por qué no le damos la misma importancia? ¿Por qué no pensamos en trabajar igual para que se adquieran competencias sobre algo que puede estar amenazando tu salud, tu vida o la de un familiar, que aún es peor? Entonces él me decía, claro, y además el modelo de la UOC pues no tiene nada del otro mundo. El problema, o sea, la idea es fácil, lo difícil es hacerlo. Y entonces me decía, tenemos que poner la actividad de la persona en el centro y alrededor, como en el modelo de la UOC, todo un equipo docente. Ese equipo docente tiene que estar formado en el ámbito del empoderamiento, en el ámbito de la promoción de la salud, alfabetización, etcétera, por pacientes expertos, por familiares cuidadores y, por supuesto, siempre por profesionales de cualquier ámbito que puedan aportar. Tenemos que hacer que se trabaje en red, necesitamos que la gente se forme las unas a las otras, como está haciendo en FEDER. En FEDER hay una práctica que es muy habitual en cualquier organización, que es que nosotros mismos vamos fichando a personas que vamos viendo que se van moviendo y les ayudamos a progresar, porque obviamente los cargos directivos de este tipo de organizaciones ya muy profesionalizada, con muchísimos trabajadores, con un presupuesto muy alto, necesitan un relevo natural que hace que sea difícil encontrar personas preparadas, ¿eh? Entonces, bueno, pues se trabaja, es la propia organización la que forma a las personas de la organización. Tenemos que colaborar en red con las escuelas de pacientes. Hace poquito estuvimos hablando de esto con la Escuela Andaluza de Salud Pública y su escuela de pacientes, que como sabéis es un ejemplo para todos. Población en general, y tenemos que trabajar con materiales agradables, tenemos que hacer fácil la información. Hoy se ha publicado en un diario, lo he visto porque Joan Carles March de la Escuela Andaluza de Salud Pública lo comentaba, que muchísimas personas, creo que en el País Vasco, no entienden la información que reciben, no la entienden. Nosotros pensamos que sí, cuando un psicólogo hacemos un informe psicológico, pensamos que entienden y no la entienden. Ahí tenemos dos cosas que hacer. Una, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos de bajar la dificultad de lo que hacemos y de lo explicamos. Lo que pasa es que yo sé que con los años que nos ha costado aprender alguna terminología, ahora dice, ahora no te voy a dejar utilizar estas palabrejas, ¿no? Pero tenemos que hacer ese esfuerzo si realmente queremos que esa información tenga un efecto. Y por otro lado, aparte de eso, tenemos que contribuir a seguir aumentando, a seguir alimentando esa ecología de aprendizaje. ¿Cómo hemos aprendido la mayoría de los que estamos aquí? Lo poquito que sabemos, hablo por mí, lo poco que sé sobre todas estas cosas. A mí esto en la facultad no me lo explicó nadie, ni existía, ni estaba, ni se le esperaba hace ya un montón de años. Hemos aprendido de compañeros, de colegas, de amigos, leyendo, viniendo a eventos como este, hablando con otras personas. Así hemos ido construyendo nuestra ecología. Ese también tiene que ser el modelo que se utilice para poder empeorar. Y yo, sin nada más, y creo que me ha ajustado bastante bien al tiempo, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, está a tiempo.